Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Amigas, amigos, un abrazo fraterno y bienvenidos a este su programa de salud sexual. El programa estelar de sexualidad de Canal 29 Telesucesos. Recuerden que son bienvenidos a estar en contacto con nosotros a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y Telesalud. Así es que pueden seguirnos en tiempo real los días lunes y los días jueves a las 10:05 en la mañana y los de reprise los días sábados y domingos a la misma hora. Estamos con este nuevo horario, así es que invitados e invitadas para que estén en contacto con nosotros como siempre, con temas de actualidad, con temas muy puntuales de beneficio social. Salud Sexual es un programa dedicado a el conocimiento y la educación sexual fundamentalmente, tanto de jóvenes, adolescentes y también pues de personas adultas. Así es que bienvenidos a este programa que se transmite con las normas éticas y morales de rigor. Recuerden entonces pues que este programa también ustedes pueden accederlo de forma directa a través de las redes sociales. Y también ustedes pueden contactarse con nosotros a través de los siguientes teléfonos que están en pantalla. A ver si es que tomamos ahí, perfecto, 0998-328-007 o el 2461-287. Si usted tiene alguna inquietud, pues puede llamarnos también a través del Twitter, cualquier tipo de llamada telefónica o escribirnos a drbarsallo@gmail.com. El día de hoy pues vamos a tocar el tema que está en pantalla, heridas del canal del parto en su programa de salud sexual. Recuerden ustedes pues que el canal del parto está conformado fundamentalmente de la parte más externa del cérvix que está en contacto prácticamente con la vagina, pues el cuello uterino se contacta ahí a ese nivel y obviamente pues el canal del parto fundamentalmente está determinado por el tubo vaginal por donde va a pasar el producto de la concepción y hacia afuera pues por la parte conformada por un sinnúmero de órganos, como son los labios mayores, labios menores, etcétera, el introito genital y sus entornos. Entonces, pues ahí en esta connotación, en este canal, pueden existir muchas heridas, tanto internas a nivel del cuello, a nivel de la vagina, como externas a nivel del perineo en definitiva, ¿no? O incluso puede estar en algunas otras áreas de la vulva. Depende mucho pues, del tamaño fetal, de la atención idónea del parto, de si es que eso no es un expulsivo, de si es que es primer parto o segundo parto, etc. Entonces es muy variable si se ha hecho correctamente una episiotomía, en fin, una serie de factores que hacen que se produzcan heridas a este nivel. Ahora, normalmente suelen existir heridas en el canal del parto, heridas que no tienen una connotación importante, que se los cataloga como heridas en todo caso aceptables, esperables, si cabe el término incluso hasta normales. Estas heridas cicatrizan, ¿no? Y no tienen ninguna connotación posterior, o sea, no dan factores de alteración anatómica a posterior. O sea, cicatrizan y el canal del parto de la mujer pues vuelve a la normalidad sin ningún inconveniente. Cuando existen algunas alteraciones de estas heridas, por ejemplo, cuando ha existido desgarros perineales o cuando han existido intervenciones anómalas o inadecuadas en los cortes conocidos como episiotomías, etc., ¿no? O no han existido la debida sutura técnica en las reparaciones de los desgarros, pues pueden venir algunas complicaciones relacionadas, por ejemplo, al dolor con las relaciones sexuales o incluso el dolor innato que puede presentar independientemente de las relaciones sexuales. Recuerden que cuando hablamos de relaciones sexuales, pues el dolor está relacionado a lo que se conoce como la dispareunia. Sin embargo, como les decía, puede incluso producirse lesiones a nivel del canal del parto, cicatrizaciones anómalas en definitiva, que
pueden producir, independientemente de las relaciones sexuales, dolor a nivel del periné femenino. Pues estas connotaciones debe usted tener en cuenta para pues atenderse el parto con el médico adecuado y en el lugar adecuado. Eso es importantísimo, ¿no? Prever todo lo que esté a su alcance para que se produzca pues, un parto totalmente normal. A pesar de que siempre existen factores de riesgo imponderables que pueden ser disminuidos en su posibilidad de presentación con la atención profesional. Bien, veamos algunas otras circunstancias específicas sobre estas connotaciones que habíamos dicho. Ahí ustedes pueden visualizar lo que es el cuello uterino, en donde pues, pueden producirse también alteraciones de magnitudes variables, diría yo, ¿no? en el proceso del parto, ¿no? Pues pueden producirse desgarros aquí a este nivel, heridas a este nivel, ¿no? Pues que determinen luego una cicatrización inadecuada y dolor, incluso sangrados, que a veces no son muy explicables después del parto dentro del proceso de evolución normal de un puerperio y que están relacionados con heridas producto de desgarros internos y de cicatrizaciones fallidas, de cicatrizaciones inadecuadas en el cuello uterino o en la parte de inserción vaginal, ahí a nivel del fondo de saco, que se denomina el fondo de saco de Douglas. Bien, pues hay algunas otras connotaciones que se pueden determinar con alteraciones en el periné, es lo relacionado a los desgarros. En la lámina A ustedes pueden observar pues, un desgarro longitudinal que se produce desde la parte inferior, del ángulo inferior del introito, ¿no? Pues hacia abajo. ¿No? Desgarros que en este caso no tienen muchas connotaciones cuando se los sutura adecuadamente. Otros desgarros que ya implican una mayor profundidad, unos desgarros de primer grado, de segundo grado, ¿no? Como los que van presentándose acá. Estos dos, en el tipo A y en el tipo B, llegan solamente hasta regiones del periné que no involucran ni el margen del ano, ni el ano propiamente dicho. Pueden existir desgarros tipo 3 que están relacionados incluso, ¿no? con alteraciones a nivel del ano, es decir, a nivel del esfínter anal, sin lesionar el esfínter propiamente dicho, pero algunas fibras del mismo, ¿no? Entonces son desgarros que ya tienen otro tipo de connotación. Y obviamente los desgarros más importantes son, como en este caso, del caso de cuando involucran pues, el esfínter anal. Cuando involucran el esfínter anal, pues prácticamente van a producirse incontinencias de heces, incontinencias anales que producen salida de heces y obviamente con las molestias que conlleva todo esto, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver una incisión media muy limpia, en cambio, que va a ser reparada de forma adecuada. Esto es realizado técnicamente en una episiotomía media longitudinal. Y acá, en la otra lámina, ustedes pueden ver también un corte lateral oblicuo, que es el que se denomina medio lateral o incisión medio lateral de una episiotomía. Esto también pues, puede repararse o debe repararse de forma anatómica, de forma que no produzca ningún inconveniente, ningún problema dentro del proceso de recuperación. Es decir, que allí lo importante es reparar por capas, reparar la mucosa, reparar el músculo, reparar la piel, con los hilos adecuados y la técnica adecuada para que exista una cicatrización también adecuada, tanto en el corte longitudinal como en el corte medio lateral u oblicuo. Entonces, esto permite una recuperación normal del canal del parto y la mujer no va a tener ningún inconveniente en lo posterior, tanto con su actividad normal cotidiana como con su actividad sexual. Y sin duda alguna, pues después en los otros partos tampoco tendrá ninguna alteración, ningún dolor, ninguna molestia específica. Salvo, obviamente, algunos casos muy puntuales, como por ejemplo aquellos que tengan tendencias aqueloides, que es infrecuente a nivel genital, dicho sea de paso. Hay mujeres que presentan
cicatrizaciones queloideas a nivel de la piel, de incisiones abdominales, etcétera, o en cualquier otro lugar del cuerpo, y sin embargo, pues a nivel genital no presentan este tipo de inconveniente. Por lo tanto, pues es infrecuente. Más tendencia a las mujeres de raza negra en lo que se refiere a la tendencia a la presentación de queloides, que no es más que una hipertrofia, es decir, un aumento exagerado de las células cicatrizales, ¿no? Entonces se presentan heridas muy engrosadas, de grosor variable, dependiendo de la reacción que haya tenido, ¿no? Hoy en día también existe la posibilidad de que, detectados estos antecedentes, se puedan, si ya se han producido, hacer cirugías tipo cirugía plástica de extirpación e intervención medicamentosa para que no vuelva a presentarse este tipo de problemas, o por lo menos disminuya el nivel de progreso de presentación del queloide, ¿no? Pero existen realmente mujeres que siempre tendrán la posibilidad, por más prevención que se tenga, por más intervención técnica que tenga el médico, pues tendrán la posibilidad de presentar estas alteraciones referidas como alteraciones en el proceso de cicatrización de las heridas en general y en este caso de las heridas a nivel del canal del parto. Bien, distinguidos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más sobre este tema. Así es que no se vayan, gracias por estar en contacto con nosotros y regresamos en un instante. El mundo que veo es justo y libre, donde la gente puede viajar a donde sea y como quiera. Y los niños pueden comer y usar zapatos sin tener miedo cuando van por la calle. No es que quiera que haya arcoíris y conejitos, ni calles llenas de gente bailando como títeres, sino que haya libertad para vivir, aprender y jugar. Solo ser tú mismo y pensar a tu manera. El mundo que veo quizá te parezca una locura, pero ojalá algún día tú también lo puedas ver. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso. Muchas gracias por permanecer con nosotros a través de su canal Telesucesos. Recuerden que ustedes pueden seguirnos a través de las redes sociales, Telesucesos Quito y Telesalud, que está indexado, y obviamente pues a través de la televisión abierta en el canal 29 UHF y por cable en el canal 73. Por cierto, un saludo muy especial a todas nuestras amigas y amigos del exterior a los cuales llegamos a través del Facebook. Recuerden que este programa se transmite los días lunes y jueves 15 de la mañana y los reprisa a la misma hora los días sábados y domingos. Así es que estamos 4 días a la semana al aire con el programa de salud sexual y ustedes pueden cuando gusten, pues llamarnos a los teléfonos 0998-328-007 para consultas en vivo. Otra vez de el Facebook, pueden también contactarse con nosotros o incluso en el WhatsApp, ¿no? El mismo teléfono para los fines pertinentes de WhatsApp, envían sus mensajes, el compromiso en 24 a 48 horas, tendrán ustedes su respuesta. También pueden escribirme a través de los SMS, los mensajes de texto. Estos mensajes de texto por simplemente forma operativa, los vamos a recopilar y de hecho así lo estamos haciendo y en función del tiempo de televisión que es muy corto, pues estaremos contestando programa a programa, pues todos los mensajes de texto que nos estén llegando. Así es que pueden escribirnos de cualquier manera. Síganos por el Twitter, @Dr. Parsayo. Ahí ustedes encontrarán tips y consejos muy prácticos de salud sexual. Y por cierto, la invitación también para que nos acompañen en el programa estelar de familia, pues Salud en su Hogar los días miércoles a las 12:05 del día. Es que estamos en contacto permanente con estos temas de actualidad sobre la salud dedicada a ustedes. Ahora bien, retomando el tema de
las heridas del canal de parto. Estos, como les decía, pueden cicatrizar normalmente sin ningún inconveniente cuando existe, obviamente, las condiciones adecuadas, tanto de la madre como del médico que está atendiendo. Si el médico no es lo suficientemente competente, pues puede realizar incluso iatrogenias, o incluso pues si es que la madre no tiene un proceso de cicatrización adecuado, pues simplemente puede terminar en una cicatrización hipertrófica en donde nada tiene que hacer el médico, sino más bien coadyuvar en la posible no presentación o en la disminución de los factores de riesgo que tiene la madre con estas características para, obviamente, pues disminuir la cicatriz hipertrófica, ¿no? Hay múltiples métodos, pero para aplicarlos es necesario que el médico esté enterado de esa posibilidad. Por lo tanto, si usted tiene esa tendencia de hipertrofia de sus cicatrices, avisen, ¿no? Comuniquen a su médico que tienen este inconveniente para que su médico tome las medidas cautelares del caso. Bien, si es que de una o de otra manera, si se ha dado un parto no atendido por un profesional de la salud, si es que se ha dado un parto en casa, por ejemplo, o si es que el expulsivo ha sido muy rápido, han llegado ya en esta etapa en donde no hay mucho que hacer, sino simplemente atenderle el parto y muchas veces pues se producen desgarros importantes, pueden existir alteraciones dentro del proceso de cicatrización. Así se intervenga de forma adecuada dentro de la reparación de estos desgarros. Miremos la siguiente lámina en donde podemos escenificar un desgarro importante, en donde existía incontinencia fecal, incontinencia con desgarro perineal y que ameritó una cirugía reconstructiva prácticamente. ¿Sí? Entonces, lo más importante a pesar de esto es identificar que hay lesión, por ejemplo, una lesión del ano, ¿no? Para poder reparar el esfínter. ¿Se puede reparar? Sí, sí se puede reparar. Entonces, la intervención médica tiene que estar en función de lo que usted comunica o en función de las personas que atienden el parto comunican, ¿no? La clínica y las evidencias pues, nos permiten a nosotros pues, intervenir de forma directa en estos casos. Bien, entonces, en resumen, se puede presentar desgarros perineales, desgarros a nivel de la vagina, a nivel del cuello uterino, sin importancia, que cicatrizan incluso solas. Se pueden presentar desgarros que se pueden reparar sin ningún inconveniente y que no dan factores determinantes y que se relacionen luego con patologías como la dispareunia, dolor con las relaciones sexuales, etc. O se pueden minimizar los factores de riesgo para que no se presenten de forma importante cicatrices hipertróficas como las queloides, por ejemplo. Y obviamente, pues se tiene que intervenir de una forma adecuada, técnica, con conocimiento de especialidad, para reparar adecuadamente cuando se han producido desgarros importantes, como en el caso de los expulsivos, pues muy rápidos, especialmente en pacientes que tienen niños muy grandes, que salen y realmente producen desgarros muy, muy importantes. ¿Tienen solución todos estos? Sí, cuando se hace a tiempo. Recuerde que la medicina está en relación mucho con la oportunidad de la intervención. La oportunidad con la que usted llegue de su parto en casa al hospital, al centro de salud, es importantísimo para lograr una recuperación adecuada y una intervención adecuada de los desgarros perineales. Bien, distinguidos amigos, les vamos a invitar en este punto a participar del siguiente segmento que lo hemos denominado el consultorio virtual. En este consultorio virtual usted va a tener las respuestas a sus inquietudes. Por lo tanto, escríbanos a los correos que usted ya los tiene o a los teléfonos que están en pantalla. Les repetimos, llámenos 2461-287-0998328007 o nos escriben al correo drbarzallo@gmail.com para contestar sus inquietudes y sus preguntas. Vamos con la primera pregunta. Bien, dice, ¿qué es la vaginosis bacteriana? Bueno, la vaginosis bacteriana no es más que una infección genital, ¿sí? Producida por bacterias, ¿no? Las condiciones en las cuales usted va ya a contagiarse son varias, son múltiples, las hemos analizado cuando vimos el capítulo de vaginitis y vaginosis, así es que toda infección que se produce por bacterias,
¿no? Que dan características clínicas especiales, es lo que se denomina la vaginosis bacteriana. Entonces, una infección a nivel de la vagina. ¿Tiene tratamiento? Por cierto que sí. Obviamente, los tratamientos son vía oral o vía local y curan rápidamente. No tienen una consecuencia mayor si se utiliza pues, el antibiótico adecuado. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son los días fértiles? Bueno, hemos comentado mucho sobre este tema de los días fértiles que están relacionados con el ciclo menstrual femenino y hay algunas connotaciones que insistimos en que ustedes deben saber. Primero, aún a estas alturas del siglo XXI hay muchas mujeres que no saben cuál es la fecha de su última menstruación, ¿no? Y al preguntar esta fecha, pues se refieren al último día en el que dejó de sangrar o a cualquier día en donde se presentan los sangrados menstruales. El primer día que usted presenta sangrado, ese es el primer día de su ciclo menstrual. A partir de ese día, usted tiene la posibilidad de calcular sus días fértiles. ¿Cómo lo hace? Se estima que la ovulación, conocida aquí así, a la salida del ovocito secundario, pues se produce en el día 14. Usted lo que hace es calcula desde ese primer día, el día 14. Y de allí, ¿no? Pues retrocede 3 días y se adelanta 3 días, constituyendo una semana intermedia. Esa semana intermedia es la semana fértil. En cualquiera de esos días puede usted ovular. Hay algunas otras connotaciones que usted debe saber que pueden serle útil para identificar los días fértiles. Por ejemplo, en esta semana la presencia del moco cervical, que es un moco cervical que baja totalmente diluido, que es un moco muy parecido a la sábila, muy elástico, muy pegajoso, claro, transparente, que es indicativo de la semana ovulatoria o de la semana fértil en definitiva. Si usted tiene esta semana o en esta semana la presencia de ese moco, probablemente va a ovular en alguno de esos días. Algunas mujeres perciben algún tipo de dolor pélvico, ya sea a la derecha o a la izquierda, en la fosa ilíaca derecha o izquierda, y que puede responder o corresponder a la ruptura del folículo de Degrad. Muchas veces, cuando el folículo se rompe, pues deja salir con el folículo pues el ovocito secundario y también pues líquido que está contenido o que contiene el folículo de Degrad. Este líquido puede impregnarse a nivel de la pelvis, especialmente en el peritoneo, y causar dolor como una punzada. A veces es tan importante que pueden confundirse incluso con apendicitis aguda u otras patologías. Por lo tanto, es importante que usted sepa identificar este dolor, si está en la mitad del ciclo, etc. ¿Sí? Y también pues, puede hacer la curva de la temperatura, que realmente es una curva muy sencilla de hacer con un termómetro digital en la mañana, pues es muy fácil de observar la temperatura que tiene y la va a graficar. El día de la ovulación va a bajar unos 2 o 3 décimas de grado la temperatura comparativamente con el punto más bajo que ha tenido en los días anteriores, y el día ovulatorio, el día que estamos ovulando, pues por la acción de la progesterona, pues va a subir la temperatura. Igualmente, unos 2 o 3 décimas más con relación a los puntos más altos que ha tenido en los días anteriores. Así se forma una especie de B que es indicativa del día ovulatorio. Debe usted acordarse y recordar que el óvulo tiene aproximadamente 24 horas para ser fecundado. Generalmente el óvulo es fecundado alrededor de las 12 horas después de haberse producido la ovulación, ¿sí? Sin embargo, pues puede presentarse en el lapso de estas 24 horas. También debe tener la consideración, tanto como para buscar un embarazo, cuanto para evitarlo, que los espermatozoides tienen una capacidad fecundante de hasta 72 horas.
¿sí? Normalmente, pues entre 24 y 48 horas permanecen con su capacidad mayor en cuanto se refiere a la fertilidad, pero pueden permanecer con su capacidad fecundante hasta 72 horas. Ahí que muchas veces pues fallan los cálculos porque no tienen esta connotación sobre tanto en la capacidad del óvulo para ser fecundado como para la capacidad fecundante de los espermatozoides. Bien, distinguidos amigos, como habíamos dicho ya, pues el tiempo en televisión es rápido, pasa rápidamente, parecería mentira, pero así se lo siente, es corto el tiempo para estos temas que son apasionantes, largos y de interés. Pero, sin embargo, pues el compromiso que tenemos para con ustedes de seguir tratando estos temas, recibiendo sus preguntas, pues y contestándolas al aire con un beneficio común y un beneficio social. Así es que la invitación para que vuelvan a estar con nosotros a través de este canal 29 Telesucesos, que nos sigan a través de las redes sociales, Telesucesos Quito, Telesalud y también pues a través del Twitter, @Dr. Barzallo. Nuestros teléfonos 0998-328-007 y el 2461-287 a su disposición. Un abrazo y estamos en contacto en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.